La palabra humana. Sacrificio. Estimados miembros del Senado Galáctico. Entiendo por qué algunos de ustedes se oponen a agregar las Naciones Unidas Terrestres al Consejo. Cuando era joven, yo también descartaba a los humanos como poco más que primitivos tribales. Su mejor hazaña de ingeniería fue ese cilindro de chatarra al que le colocaron un motor Warp y lo enviaron a Alpha Centauri. En realidad, cuando lo piensas, es un milagro que ese cacharro volara. Te preguntas qué podrían aportar a nuestro regimiento o si puedes confiar en ellos. Pero tal vez una pequeña anécdota de mi estancia en la Gran Extensión les haga cambiar de opinión. Trabajaba para un crucero de lujo, donde transportábamos a pasajeros adinerados por toda la galaxia. Había muchos que pagarían un alto precio por ver de cerca y personalmente los colores radiantes de una nebulosa. Y, por supuesto, nos abastecimos de las mejores delicias y bebidas alcohólicas. Teníamos suficientes pasteles de Talem para alimentar a un ejército y suficientes cápsulas de Rinks para sedar a una bestia de Cashon. Estábamos un poco cortos de personal durante el apogeo de la temporada de viajes de un año. Incluso ofreciendo salarios generosos y beneficios excesivos, era difícil encontrar a alguien dispuesto a estar fuera del planeta durante periodos de tiempo tan largos. Presionados para encontrar una solución, nos comunicamos con las oficinas de empleo en el planeta descubierto más recientemente, la Tierra. Antes de darnos cuenta, teníamos docenas de solicitantes. Los civiles humanos estaban demasiado ansiosos por aventurarse a las estrellas. Después de una cuidadosa revisión, seleccionaron a los 4 mejores candidatos y los contrataron. Sus nombres eran Mark, Terry, Amber y Sean. Se podría decir que nuestra dirección se aprovechó de su entusiasmo. Los salarios otorgados a los humanos eran mucho más bajos que los de otros miembros del personal. Le pregunté a Mark por qué trabajaban por tan poco y él simplemente se rió y dijo, no se trata de dinero. Pero yo divago. Los humanos fueron objeto de muchos comentarios sarcásticos entre el resto de la tripulación. No tenían la mejor reputación, se decía que eran torpes, ingenuos e indisciplinados. A esto no ayudó el hecho de que Mark y Terry fueron encontrados desmayados en el comedor en su primera noche en el barco. Al parecer, habían triturado las cápsulas de Rinks y las habían esnifado. Ese era uno nuevo. Al principio me mantuve alejado de ellos en su mayor parte, pero la curiosidad se apoderó de mí. Eran más amigables y más inteligentes de lo que los chistes obscenos te hacen creer. Compartimos historias sobre nuestras culturas, qué extraños rituales tenían para sus difuntos. Nunca había oído hablar de una especie que dejara regalos para los cadáveres y no podía entender por qué lo harían. Con el tiempo, comenzamos a conectarnos a un nivel más personal. Llegué a disfrutar especialmente de la compañía de la llamada Amber, y tal vez incluso me gustara. Desayunamos juntos por las mañanas y vemos películas Terran juntos por las noches. El poco tiempo de descanso que tuvimos lo compartimos casi exclusivamente en compañía del otro. Así que cuando el viaje del barco llegó a su fin y los pasajeros desembarcaron, sentí una punzada de decepción. Fue difícil aceptar que nos separaríamos en cuestión de horas. Todo lo que quedaba era el viaje de rutina al puerto de servicio de la Federación más cercano para la inspección obligatoria. Decidí unirme a los humanos en el centro recreativo para jugar un último juego de uno antes de atracar. No sabía que ese corto viaje sería todo menos rutinario. La investigación oficial del accidente concluyó que se había roto un tubo de refrigerante en la cámara de deformación. El sobrecalentamiento había provocado un fallo catastrófico del campo de contención de antimateria, lo que a su vez provocó la fusión del reactor. Pero, en ese momento, nadie sabía lo que había sucedido, solo que el barco había caído repentinamente sobre una colonia minera deshabitada. No hubo tiempo para hacer una pausa en las lanzaderas de escape. La fuerza gravitacional de nuestro pronunciado descenso me arrojó contra la pared y me dejó incapaz de moverme. Bueno, pensé, si este es el final, solo espero que termine rápidamente. Recuerdo mirar a Amber a los ojos durante unos momentos antes de que la presión me dejara inconsciente. Lo siguiente que supe fue que me estaban arrastrando a través de un campo polvoriento, lejos de los restos en llamas de nuestro barco. Vi unas manos pálidas y carnosas envueltas alrededor de mi torso y sentí un alivio cuando me di cuenta de quién era. Amber había sobrevivido. Pero mi alivio se convirtió en horror cuando miré a mi alrededor y no vi a nadie más emergiendo de los escombros. El sombrío hecho de que éramos los únicos 2 supervivientes se consolidó cuando la nave explotó en una enorme bola de fuego azul momentos después. El calor era tan intenso que sentí que me quemaba la cara, a pesar de estar fuera de las inmediaciones de la explosión.
Amber me dejó en estado de shock, con los ojos y la boca muy abiertos en lo que supongo que era la expresión humana de horror. Ambos sabíamos que no había manera de que los compañeros de tripulación atrapados dentro de los restos hubieran sobrevivido a eso. Solo pude ofrecerle mi agradecimiento por salvarme la vida y algunas palabras vacías de consuelo. Vimos cómo las llamas se apagaban, tratando de procesar lo que había sucedido. Amber se recuperó primero, sugiriendo que rebuscáramos entre los escombros e intentáramos salvar todo lo que pudiéramos. Afortunadamente, descubrimos una lanzadera de escape con daños menores, había comida y agua escondidas en el interior. Amber hizo lo mejor que pudo para arreglar el transbordador y no pude evitar admirar su trabajo. Los humanos son mucho más astutos y tienen mucho más conocimiento en ingeniería de lo que aparentan, eso es seguro. Pudo poner en funcionamiento sus sistemas y su motor en el lapso de un día. Estaba listo para partir en ese mismo momento. Podríamos trazar un rumbo a través del sistema que nos llevaría dentro del alcance del relevo de comunicaciones más cercano. El transbordador carecía de capacidades FTL, por lo que tardaría meses en llegar a su fate. Pero la promesa de regresar a casa eventualmente fue suficiente para mí. Entonces, ¿por qué Amber parecía tan triste? Le pregunté qué pasaba y ella me sonrió a medias. A bordo solo hay suministros suficientes para uno de nosotros, dijo. Su comportamiento ahora tenía sentido para mí y mis tentáculos temblaron de tristeza. Tampoco me gustaría luchar contra ella por el barco. Éramos amigos cercanos, pero era una cuestión de supervivencia. Sin embargo, me preguntaba por qué no se marchaba sin mí mientras yo dormía. Habría sido la decisión más inteligente. Así que he decidido que deberías tomar el barco. Simplemente active la baliza de socorro una vez que esté dentro del alcance de las comunicaciones y estará bien, continuó. La miré con incredulidad. No tenía absolutamente ningún sentido que ella eligiera mi supervivencia antes que la suya propia. La comida y el agua en el transbordador era lo único que quedaba intacto después del accidente, permanecer en el planeta la condenaría a una muerte segura. Pero lo dijo con total naturalidad, como si fuera la elección más lógica. Casi me sentí obligado a discutir con ella por hacer una oferta tan tonta. ¿Qué pasa contigo? Estarías atrapado aquí, señalé. Amber me miró a los ojos. Estaré aquí, esperando tu regreso. No te olvides de mí, vale. Buen viaje, Fael. Había una finalidad en su voz. Me di cuenta de que ella sabía que no vería mi regreso, pero era una mentira que parecía diseñada para consolarnos a ambos. Abordé el barco y despegué antes de que ella pudiera cambiar de opinión. Cuando recibí la noticia al comando de la Federación, ya era demasiado tarde para Amber. Se envió un equipo de rescate, por si acaso, pero sabía que era inútil esperar que encontraran algo más que cadáveres. El incidente se convirtió en noticia en todo el sector. Es posible que algunos de ustedes hayan visto la cobertura. No todos los días un barco de última generación se estrella y deja un único superviviente. Realmente no estaba interesado en hablar con ningún periodista. El dolor y el trauma que experimenté hicieron que mi nuevo estatus de celebridad fuera trivial para mí. Por supuesto, la noticia también llegó a las Naciones Unidas Terrestres. Su gobierno solicitó mi presencia en una audiencia pública y, sintiendo que tenía una gran deuda con el pueblo de Amber, acepté. Después de recibir mi testimonio, los Terran solicitaron permiso para construir un monumento a los muertos en el lugar del accidente. El Consejo quedó confundido por este sentimentalismo, pero de todos modos lo aprobó. Quería comprender a los humanos y busqué esas respuestas durante mucho tiempo. Todavía me pregunto por qué Amber eligió salvarme todo el tiempo. Había algo en la mirada de sus ojos que me atormenta. La forma en que ella no había dudado en absoluto. Aprendí la palabra humana, sacrificio. Tienen el concepto de renunciar al propio bienestar, a veces incluso a la vida, por los demás. Algunos podrán decir que es una idea tonta, pero a mí me parece bastante honorable. Los humanos recuerdan a quienes se sacrifican, los tildan de héroes y buscan mantener vivas sus hazañas en la memoria. Por eso construyen santuarios para sus difuntos. Finalmente visité el monumento este año, después de tantas décadas. Consiste en una simple pared negra con nombres grabados en estándar galáctico. Había unas 30 personas allí, siendo yo el único no humano presente. Pensé en días pasados, recordando a la chica humana que había sido mi primer amor. En silencio, saqué una flor de color naranja vibrante del bolsillo de mi chaqueta y la puse junto a la pared. La tradición humana que antes parecía tan extraña ahora parecía intuitiva. El regalo no fue para los cadáveres, sino para los recuerdos que dejaron atrás. Fue una tradición nacida del amor que sobrevivió a la muerte misma.
Su sentido de amor y devoción, su capacidad para el bien, es la razón por la que sé que podemos confiar en ellos. No creo que los humanos puedan ayudarnos a ganar la guerra, pero pueden hacer de nosotros una sociedad por la que valga la pena luchar.